Si estoy con este cambio. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la idea de lo que es un espacio vectorial. Y la primera idea que vamos a tener es a partir del nombre. Este bloque de ejercicios va a tener la identidad espacio vectorial, pero vamos a tener algunas consideraciones adicionales. Entonces, la primera que vamos a tener aquí en cuenta es que vamos a hablar de los axiomas de un espacio vectorial. Bueno, la primera clave aquí es entender qué es un axioma. Y podemos decir simplemente que un axioma es una propiedad, pero no es una propiedad cualquiera, es una propiedad que no se demuestra. Entonces, casi que podemos decir en términos un poco extra científicos, extra matemáticos, que son las verdades que no merecen o no requieren demostración. Las asumimos, consideramos que son verdaderas porque hacen parte de la estructura de nuestra teoría. Entonces, digamos que no las ponemos en duda. Obviamente uno diría, bueno, y si no se pone en duda, ¿cómo así? ¿Eso sí es científico? Pues en realidad, esa es la parte estructural de la ciencia, y es que siempre nosotros tenemos un punto de partida, y en matemáticas tenemos un conjunto de axiomas o propiedades que le vamos a dar a un conjunto. Cuando nosotros tenemos un conjunto y dentro de ese conjunto tenemos objetos, y esos objetos, cuando se relacionan entre sí, cumplen unas determinadas propiedades, entonces decimos que ese, esas propiedades que cumplen van a ser las propiedades que llamamos axiomáticas. Pero hay un detalle que es muy importante y es que espero que de aquí salga esa idea. Y es que si ustedes observan, el curso se llama álgebra lineal. Entonces, la primera pregunta que uno se hace aquí es, venga, entonces, ¿qué es álgebra? Porque si usted me dice que hay álgebra lineal, entonces es porque debe haber una álgebra que es no lineal. Y efectivamente, hay álgebra lineal, que significa que vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, como las que hemos trabajado. Y hay álgebra no lineal, que la trabajamos con sistemas de ecuaciones que no son lineales, es decir, tienen variables elevadas al cuadrado, elevadas a la 3, dividiendo, con logaritmos, con exponenciales. Eso es álgebra no lineal. Pero digamos que en el álgebra vamos a entender una cosa, y es que cuando yo digo álgebra, bueno, voy a decirlo aquí, álgebra, en realidad son propiedades, pero no son propiedades cualquiera, son propiedades y aquí más un conjunto. Pues cuando tenemos el álgebra, por ejemplo, de los números reales, estamos hablando de las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación, la división, propiedades distributivas asociativas. Si ustedes recuerdan su curso de álgebra, si uno entiende álgebra como propiedades que me permiten operar. Puede ser que usted le digan, ¿y qué es álgebra? Pues simplemente puede decir que álgebra es un conjunto de propiedades que tiene un conjunto. Entonces, posiblemente usted dirá, pero entonces, ¿por qué hablamos del álgebra en general? Incluso podemos hablar de álgebras. Pues hablamos de álgebras porque cuando definimos un conjunto y a ese conjunto que tiene elementos, le damos propiedades de relacionarse entre elementos, entonces a ese conjunto lo llamamos el álgebra D. Aquí nosotros vamos a hablar del álgebra, pero estamos en un espacio un poquito más general, luego aclaramos más la idea. Pero recuerden que en el curso de matemáticas básicas, matemáticas fundamentales, ustedes vieron el álgebra del conjunto de los números reales. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, no es nada nuevo. Simplemente que aquí los objetos no son números. Y los objetos aquí son vectores, o son puntos, más bien que vectores, pero esas dos cosas son como muy parecidas. Son puntos sobre un espacio. ¿Qué tipos de espacios puedo definir? Puedo definir una recta es un espacio de una dimensión. Un plano es un espacio de dos dimensiones.
o el espacio tridimensional, que son las 3 dimensiones que nosotros manejamos, eh, digamos que en la realidad. Entonces, recuerden, aquí lo que vamos a ver, propiedades, operaciones y elementos de un conjunto. Entonces, por comodidad, nos vamos a quedar en el conjunto de R3. Hay que tener en cuenta que en un curso de álgebra lineal, uno no únicamente se dedica al conjunto del espacio R3, sino que puede trabajar en espacios diferentes. Pues puede trabajar en un espacio de polinomios, hay otros objetos matemáticos aparte de los vectores que son los tensores, puede trabajar uno sobre funciones seno, coseno, y entonces hablar también de un espacio vectorial. Pero aquí, para ilustrarlo, nos quedamos con los vectores. Recuerden que los vectores son esas flechitas que nosotros dibujamos. Primero, recuerden que la primera propiedad que debemos establecer es el cierre bajo la suma. A eso lo llamamos propiedad clausurativa. Clausura significa cierre, que está clausurado. Y decimos que si yo tengo dos elementos, dos vectores de R3, yo puedo garantizar que la suma, y entendiendo la suma como esa operación que definimos allá atrás, también es un vector. Entonces, esto es muy importante porque, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo A y B que pertenece al conjunto de los números naturales, entonces yo puedo decir que A más B también pertenece a los naturales. Vayan a pensar que el conjunto de los números naturales es el conjunto de los números naturales, incluido el cero, para no complicarnos la vida. Claro, si yo tengo 2 y tengo 3, entonces 2 más 3 pertenece a los naturales y hasta allí no hay problema. Pero, ¿qué sucede si yo introduzco la operación de la resta? Si yo digo 2 menos 3, observen que este no pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, observen que si yo tengo 2,3, bueno, voy a decirlo de esta forma, 3,2, entonces 3 menos 2 es igual a 1 que pertenece a los naturales. Pero resulta que si yo invierto esta posición y digo 2,3 y digo 2 menos 3, este no pertenece, así que diferente no, pues no pertenece al conjunto de los números naturales. Y esto es lo que me permite a mí construir el conjunto de los números enteros. Si los naturales son el conjunto, y voy a tomarlo desde cero, un matemático me podría criticar eso, pero si son los números estos que llamamos naturales, y definimos el conjunto de los números enteros, observen que los enteros serían que vienen desde por acá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Qué sucede? La suma de enteros me da un entero. La resta de enteros me da un entero. La suma de naturales me da un natural. La resta de naturales no siempre me da un natural. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Pues simplemente decimos que el conjunto de los números naturales no es cerrado bajo la operación de la suma, de la resta. No es cerrado. ¿Por qué no es cerrado? Porque si yo resto dos naturales, no me da un natural. ¿Qué sucede aquí? Pues que nosotros tenemos el espacio tridimensional y decimos que es cerrado por la suma porque si yo tomo dos vectores que pertenecen a R3, entonces si sumo esos dos vectores siguen estando en R3. Pero también me dice que hay una ley conmutativa y en los reales y en los enteros y en los naturales la tenemos. Y es que si yo tengo A y B y yo hago A más B, entonces A más B es lo mismo que B más A. Aquí,
si U y B pertenecen a números reales, al espacio R3, entonces U más B es igual a B más U. Quiere decir, esto en términos muy sencillos nos dice que la suma no depende del orden. O sea, el resultado de la suma no depende del orden en que realicemos la suma. Ojo, hay operaciones que no son conmutativas. Hay álgebras que no son conmutativas. Ustedes tienen experiencia de una, y es el producto vectorial o producto cruz. Entonces, allá tenemos una operación tal que A cruz B es diferente de B cruz A. No es conmutativa. ¿Sí? Tenemos otra operación, otra propiedad de la asociatividad de la suma. Y esta es una propiedad que nosotros, pues, digamos que manejamos muy sencillo, porque de nuevo es obvia en la medida que trabajemos con conjuntos sencillos. Si yo tengo 3 más 2 más 1, es lo mismo que decir que 3 más 2 es 1. Yo puedo realizar primero la suma 2 más 1 y luego sumarle 3. O primero realizar la suma 3 más 2 y luego sumar 1. Y en ese caso tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Qué me dice la asociatividad de vectores? Pues que si yo tengo 3 vectores, sumo los dos primeros y le sumo el tercero, es lo mismo que si cojo el primero y le sumo los dos últimos. Asociatividad. Eh, distributividad, distributividad del escalar por la suma de vectores. Entonces, recuerden, si tengo un escalar y un escalar es un número, cualquiera, 3, 4, 5, pi, menos 1, menos 3, menos 5, menos 10. Todos son números. Entonces, a los números los llamamos escalares. Si yo tengo un escalar y tengo dos vectores, yo puedo hacer una operación de distributividad de, ojo, el producto por un escalar y la suma. Distribuyo este lambda para U y este lambda para V. Y obtengo el mismo resultado. Distributividad de la suma de escalares. Entonces, ahora, si tengo un vector U y tengo dos escalares O, si tomo los dos escalares y los sumo y lo multiplico por el vector, es lo mismo que si tomo el primer escalar y lo multiplico por el vector, tomo el segundo escalar, lo multiplico por el segundo vector y sumo esos resultados. Pues, ¿eso qué me está garantizando? Pues me está diciendo que yo puedo realizar la operación de dos formas diferentes. O realizando primero la suma de los escalares y multiplicando por el vector, o multiplicando el primer vector por el primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes dirán, si todavía esto parece que es muy complicado, en realidad es muy simple. Lo que vamos a hacer es tomar estas propiedades y verificarlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio? Vamos a ver que efectivamente si yo tomo dos vectores o tres vectores en el espacio, cumplen que la suma de esos dos vectores es otro vector. Que el orden en que sume los vectores no tiene nada que ver. Que si tengo tres vectores, el orden en que haga las sumas tampoco tiene nada que ver. Si tengo un escalar y multiplico la suma de dos vectores, es lo mismo que si multiplico el escalar por el primero más el escalar por el segundo y sumo. Esto lo vamos a probar. Y tercero y cuarto, vamos a decir que si tengo un escalar, dos escalares, y tengo un vector, yo puedo sumar primero los escalares y multiplicarlos por el vector, o por el primer escalar multiplicarlo por el vector, y a eso sumarle el segundo escalar multiplicado por el vector. Vamos a hacer eso de una forma muy simple, usando GeoGebra. Lo que a ustedes les corresponde hacer en estos dos puntos es tremendamente sencillo. Aquí
No hay que embolatarse. Le dan una repasadita. Eso sí, traten de entender la idea que hay detrás de esto porque es importante. Pero, en términos generales, lo que hay que hacer es casi trivial. Cuando digo casi trivial, no quiere decir que esté degradando el asunto, a que, pues, para que me enseñen eso. No. Les digo casi trivial, pero es porque ustedes ya están viendo el curso de álgebra lineal y han repasado y han hecho algunos ejercicios. Entonces, recuerden el enunciado. ¿Qué es lo que nos piden en el enunciado? En el enunciado nos dicen que para verificar un axioma del espacio en R3 se siguen estos pasos. Entonces, primero, enunciamos el axioma. Ya vimos que tenemos unos cuantos axiomas. Escribir la propiedad a verificar en su forma general. Luego, sustituimos los vectores y los escalares. Ustedes van a elegir un vector y un escalar y los ponemos a ambos lados de una igualdad. ¿Eso qué significa? Miren, uno podría decir, pero profe, eso es obvio. Sí, es obvio, pero es obvio en la medida que usted entienda que lo está haciendo. Sí, no. Tomamos el enunciado, tomamos vectores y escalares, realizamos las operaciones y vemos que de izquierda y de derecha tenemos el mismo resultado. Y eso es todo. Entonces, segundo, recuerden, cuando sumamos vectores, operamos componente a componente. Sumamos las componentes, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y si vamos a multiplicar, multiplicamos cada componente por determinado. Bueno, comparamos los lados, los resultados, si el lado izquierdo y el lado derecho coinciden. Si coinciden, entonces el axioma está verificado. Y voy a intentar darles unas interpretaciones físicas del problema. No quiero tampoco exagerar en el asunto porque puede ser que muchos de ustedes no hayan visto un curso de física y entonces no tengan claro el aspecto, por ejemplo, vectorial de una fuerza, de una velocidad, de una aceleración. Entonces vamos a trabajar con ejemplos muy prácticos. No pierdan de vista, esto ya lo vimos. Y es que si yo tengo dos vectores, A1, A2, A3, B1, B2, B3, y los voy a sumar, entonces sumo este con este con este y este con este. A1 más B1 queda en el primer componente, A2 más B2 en el segundo componente y A3 más B3. Si tengo 1 más 2 más 1, 1,2,3 más 4,5,6, cuando voy a sumar digo que es 4 más 1, que es 5. 2 más 5, que es 7. Y 3 más 6, que es 9. Y por lo tanto, observen que sumar vectores es muy sencillo. Pero también tenemos la otra operación, que es 2 por 1 por 2. 2 por 1,2,3. Entonces, 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. Y 2 por 3 es 6. Ya. No vamos a ir. Digamos que en términos de complejidad no vamos a salir de ese marco. No es problema complicado. Entonces decimos que, entonces ahora vamos a darle contexto a esto, vamos a darle contexto a una aplicación para que ustedes vean más o menos una función. Hay un detalle importante y es que las fuerzas son vectores. No puedo justificarlo de forma completa. No es una idea antigua, es una idea más o menos reciente. Cuando digo reciente, estoy diciendo que esa idea de sumar vectores, pese a que se tenía desde la antigüedad, casi que se concreta con el señor Isaac Newton por allá en el año 1685, que es cuando se publica su primer libro, Los Principia Philosophiae Naturalis.
es donde aparecen las famosas leches de Boole. Pero entonces lo que vamos a decir aquí es muy sencillo. Yo tengo un vector, entonces tiene tres componentes. En este caso, mi vector tiene componentes 2 menos 1, 3. Y vamos a decir que la fuerza que ejerce un motor, que hace un motor, es un vector. ¿Por qué es un vector? Pues porque tiene una magnitud y una dirección. Se puede empujar, pero no es lo mismo que empuje hacia la izquierda, que hacia la derecha, que hacia arriba, que hacia abajo. Los vectores, perdón, las fuerzas son vectores. Entonces, los representamos. Y aquí tenemos el caso de un motor, que puede ser un motor eléctrico, eh, que genera una fuerza, un empuje. Es que el término empuje en física tiene otra denotación diferente, pero es los que usted empuja, hacen una fuerza y lo hacen en una determinada dirección. Entonces, el primer motor tiene un empuje de 2, perdón, tiene una fuerza que tiene componentes 2 menos 1, 3. Motor 1. El motor 2 voy a decir que tiene una fuerza menos 1, 4, 2. Y el motor 3 tiene una fuerza que es 3, 0 menos 2. Bueno. Ahora, tenemos un multiplicador y cuando decimos un multiplicador es un número. Y usted me dice, profe, ¿qué significa un multiplicador en el caso de un motor? Pues podríamos decir que un multiplicador podría ser una especie de acelerador. Lo acelera, pero lo que pasa es que aquí acelerar implicaría otras cosas un poco diferentes, pero digamos que lo podemos asociar con que la fuerza del motor la multiplicamos por 2, por 3 o por menos 1. Cuando digo lambda 3 puede decir que yo tenga la fuerza que genera un motor y esté acelerando, o lo tenga en tercera marcha. Ese 3 es un factor multiplicativo. Menos 2 también es otro factor multiplicativo y en este caso usted me da, bueno, ¿y un menos qué significa? Pues significa dirección contraria. No va en la misma dirección de la fuerza, sino que va en dirección contraria. Puede ser que eso que usted está haciendo no es empujar, sino alar. Entonces usted está deteniendo. Vectores. Vamos a verificar esos 5 axiomas. Entonces, no se vayan a complicar con el enunciado. Es sencillo. Aquí les tengo una ilustración muy bonita. Me dice, vea, yo tengo un vehículo que puede ser un robot. Aquí se me apareció tan robot. Mucho más detallado. Pero sobre ese robot puede ser que de diferente forma yo le aplique fuerzas en diferentes direcciones. Puede ser que ese vehículo que yo tengo allí lo esté tirando de él con diferentes cuerdas, en diferentes direcciones y claro, con diferentes intensidades. Entonces, digamos que las fuerzas son los vectores y las intensidades de esas fuerzas las medimos con esos factores de escala. Tengan en cuenta, estos son vectores concurrentes. Concurrentes significa que pasan por un punto fijo y en este caso el punto fijo es el origen. Pues son vectores concurrentes en el origen, en cero. Cuando tenemos nosotros esas líneas punteadas, es lo que nosotros llamamos la proyección de las componentes de la fuerza en cada uno de los ejes. Entonces, este vector que tengo aquí, si esto es X, observen que este es X, este es Y y este es Z. Entonces me dice que es menos 1 en X, 4 en Y y 2 en Z. Entonces, menos 1 en X, 4 en Y y 2 en Z. Voy hacia acá, hacia arriba y luego. Este que tengo acá es 3 en X, 0 en Y, es decir, que no sube, y menos 2 en Z. Y este que tenemos acá es 2 en X, menos 1 en Y, o sea que bajamos, y 3 en Z. Tenemos las coordenadas, las componentes, disculpen que es el término preciso, de esos tres vectores.
¿Esto cómo lo modelamos? En física a eso lo llamamos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, aquí lo que dibujamos es únicamente los vectores. Ustedes me dirán, pero los quito del origen. No, para la representación física lo que estamos haciendo allí es tomar los vectores y colocarlos en el punto de referencia sobre el carro. Ese va a ser nuestro punto de referencia. Y lo que nos interesa son las direcciones en las que actúan las fuerzas. A eso que tenemos allí es lo que nosotros llamamos en física un diagrama de cuerpo libre o free body diagram. ¿Sí? Este es un diagrama de cuerpo libre. Y me interesan únicamente las fuerzas. Los escalares son intensidades. Entonces, aquí tengo la convención, aquí tengo los vectores. Primer enunciado. Primer enunciado me dice, si yo tengo dos vectores, ojo lo que estoy haciendo porque es muy sencillo. Enuncio la propiedad en forma general y ahora voy a decir que tengo los dos vectores. Entonces voy a tener los dos vectores, ya los tenemos allá, 2 menos 1, 3 y menos 1, 2, 4. Y observen que sumo los vectores. 2 menos 1, menos 1, 4, menos 1 más 4, 3 más 2. Realizamos las operaciones y me queda 2 menos 1, 1, menos 1 más 4, 3 y 3 más 2, 5. ¿Qué es lo que estoy demostrando? Profe, es que eso es obvio. Sí y no. Sí, porque ya usted tiene un nivel de formación y no es porque esto no es claro para todo el mundo. Tengan en cuenta. Para una persona que no haya tenido formación de bachillerato y ahora está en la universidad, usted le llega con esa idea y posiblemente no se lo entienda. Y lo digo a término personal, que he sido docente por casi 30 años, así, ¿no? 30 años. Y me he enfrentado a diferentes escenarios donde uno intenta explicar ideas de matemática a personas con poca o ninguna formación o a personas de disciplinas diferentes, dígase, por ejemplo, ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la administración, ciencias de la administración va en el ámbito de matemática, y usted va a explicar conceptos como esto y ya, se bloquea. Por eso vamos suavecito. ¿Qué fue lo que demostramos? Sí, profe, ¿yo qué demostré? Yo no veo qué es lo que demostré. Demostramos algo muy importante. Y es que la resultante, es decir, la suma, cuando yo digo resultante, la suma de dos fuerzas aplicadas en un mismo punto es otra fuerza en el espacio tridimensional y al sumar la fuerza del motor 1 y la del motor 2 se obtiene una fuerza combinada 1, 3, 5, que sigue siendo un vector de L3, es decir, que la suma de dos fuerzas es una fuerza. ¿Sí? Físicamente, si aplico dos fuerzas sobre un cuerpo, el resultado sigue siendo una fuerza, es decir, no es otra cosa. Eso es muy importante. Bueno, enunciado 2. El enunciado 2 me habla de la conmutatividad o propiedad conmutativa. ¿Qué significa Dice, conmutatividad? em, ¿Qué significa conmutatividad? Pues que voy a realizar las operaciones, pero las voy a hacer en orden alterno. Entonces tengo por un lado U más B, que es 2 menos 1, 3 más menos 1, 4, 2. Sumo, como ya sumamos. Y observen que U está primero, B está de segundo y me da 1, 3, 5. Pero si ahora invierto y digo B más U, entonces me va a quedar menos 1 más 2, 4 menos 3 y 2 más 3. ¿Qué obtengo? Pues que U más V es igual a B más V más U.
Conmutatividad, no interesa en qué orden yo realice la operación. Si la realizo primero la U, luego la V, o primero la V y luego la U, el resultado es el mismo. Interpretación física. Bueno, esto ya es un poquitico más sencillo, porque lo que me dice, vea, si usted va a empujar un cajón y usted empuja con una fuerza en una dirección y su novia empuja con una otra fuerza en otra dirección, es lo mismo que se intercambian los roles usted y ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de las dos fuerzas es el resultado de la suma vectorial. No tiene nada que ver con quién lo hace primero o quién lo hace después. Tenemos la sumatoria de las fuerzas. Ahora vienen tres fuerzas. Si tengo tres fuerzas y lo que hago es sumar esas tres fuerzas, yo puedo primero sumar las dos primeras fuerzas y al resultado de esas dos primeras sumarle la tercera. Entonces, sumo 2 menos 1, 3, con menos 1, 4, 2. Ese resultado me da 1, 3, 5. Y si a 1, 3, 5 le sumo 3, 2, menos 2, 3, 0, menos 2, pues voy a obtener 4, 1, 3, 3. Pero, ¿qué sucede si yo realizo las operaciones de forma diferente? Primero sumo W más V o V más W, obtengo 2, 4, 0. Y si a este resultado le sumo 2 menos 1, 3, pues voy a realizar las operaciones y obtengo 4, 3, 3. Conclusión, no importa si hago primero U más V o V más U, siempre el resultado va a ser el mismo. Propiedad asociativa. ¿Listo? Entonces, no depende del orden en el que yo sume los sumandos. No depende. Primero más segundo más tercero o primero más segundo más tercero. Siempre el resultado es el mismo. Interpretación física, pues lo que pasa es que aquí ya la situación se nos pone un poquitico más complicada para interpretarla, pero podemos decir que si tres personas están empujando en una misma dirección, usted puede coger las dos primeras y decirles, venga, usted lo va a reemplazar, usted dos lo puede reemplazar por una persona que va a ser la fuerza que la suma de ustedes dos, y luego el tercero, busca una persona que haga la fuerza que hacen ustedes. Reemplazo los tres por uno solo. Pero puedo tomar los dos segundos primero y sumarles el tercero. O sea, el orden no interesa. Propiedad de distributividad de el producto por un escalar sobre la suma. Entonces ahora, si hacemos la suma y la multiplicamos por S3, pues ya vimos que nos daba la suma. Si ahora tomamos la suma y la multiplicamos por 3, recuerden que para multiplicar, multiplicamos cada uno de los elementos. 3 por 1, 3 por 3, 3 por 5. 3 por 1 me da 3. 3 por 3 me da 9. 3 por 5 me da 15. Pero yo voy a decir, no, primero voy a multiplicar el primer vector U por 3. Luego multiplico el segundo vector por 3. Observen que es 3 por 2. 3 por menos 1, 3 por 3, 3 por 2, 6, 3 por menos 1, menos 3, 3 por 3, 3 por menos 1, menos 3, 3 por 4, 12, y 3 por 2, 6. Y si ahora sumo 6 menos 3, 9, y menos 3, 12, 6, entonces voy a decir que 6 menos 3, me da 3. Menos 3 más 12, es lo mismo que 12 menos 3 me da 9. Y 9 más 6 me da 15.
¿Qué es lo que logré mostrar aquí? Que si yo primero sumo los vectores y luego los multiplico por 3, es lo mismo que si cojo el primer vector, lo multiplico por 3, cojo el segundo vector, lo multiplico por 3 y lo sumo o sumo ese resultado. Segundo punto. Tercer punto. Bueno, aquí comprobamos la identidad. ¿Cuál es la interpretación física? Bueno, aquí empezamos a caer en un asunto que raya pues en lo que no es práctico. Pero digamos que si yo tengo una suma de fuerzas y distribuyo esa suma de fuerzas y a la primera fuerza le asocio un 3 veces y a la segunda fuerza un 3 veces, es lo mismo que si a la suma de las fuerzas la multiplico por 3. Es decir, yo creo que es más real venir de aquí. Una fuerza la multiplico por un cierto valor, en otra fuerza la multiplico por un valor, la sumo, es lo mismo que si primero la sumo y luego la multiplico. Y finalmente, sucede algo idéntico a lo anterior, simplemente que aquí tenemos dos valores escalares. Si yo tengo alfa y beta y me dicen que alfa es 3 y beta es menos 2, y que el vector u es 2 menos 1, 3, pues yo puedo primero sumar estos dos vectores. Perdón, estos dos valores, estos dos escalares. 3 menos 2, 1. 1 multiplicando a 2, 1 menos 2, 1, 3. 1 por 2, 1 por menos 1, 1 por 3. Me da 2 menos 1, 3. Primero sumé los escalares y luego multipliqué. Pero también puedo coger el escalar primero y multiplicar el primer vector, y decir que es 3 por 2, 3 por menos 1 y 3 por 3. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, 3 por menos 1 me da menos 3. 3 por 3, 9. Menos 2 por 2, menos con menos me da, menos con más me da menos. Y 2 por 2 me da 4, pues menos 4. Menos 2 por menos 1, menos con menos me da más. Y 2 por 1 me da 2. Menos 2 por 3, 6. Y observen que si ahora sumo estos vectores aquí, componente a componente, voy a tener 6 menos 4, que todos, menos 3 más 2, pues 2 menos 3, que es menos 1, y 9 menos 6, que es 3. Y de nuevo, si yo sumo los valores y los multiplico por u, es lo mismo que si cojo el primer valor, lo multiplico por u, tomo el segundo valor, lo multiplico por u y lo sumo. Propiedad distributiva de la suma. Bueno, entonces aquí también, digamos que seguimos con lo mismo, simplemente es agrupar los valores y distribuirlos o aplicarlos sobre la misma cantidad. Bueno, ¿cómo hacemos esto en GeoGebra? Pues esto es muy elemental. Incluso uno podría decir que esto lo deberíamos haber visto primero, pero vamos que este es el orden de las ideas que tenemos para esta presentación. Entonces, lo primero, recuerden, en GeoGebra siempre, vectores con minúscula, puntos con mayúscula. Por lo menos en la clásica, que es la que más utilizo. Entonces, decimos U2 menos 1, 3. V menos 1, 4, 2. Y W3, 0, menos 2. Va a tomar lambda como 3 y beta como menos 2. Yo estoy resolviendo aquí un ejercicio, los mismitos que ustedes tienen allá, pero con valores diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ustedes van a hacer, primero, U más V. Luego, ustedes si observen lo que vamos a utilizar, ¿sí? Eso es para que ustedes lo verifiquen. A mano es lo que hicimos allá, pero en el GeoGebra ustedes lo que van a demostrar es que
U más B es igual a B más 1. Entonces escribimos U más B y ponemos esta doble igual B más 1. ¿Qué significa un doble igual? Un doble igual no es un igual. Un igual es una asignación, ¿sí? O una equivalencia. Pero aquí estoy demostrando que lo que hay a la izquierda es igual a lo que hay a la derecha. En términos computacionales, esto se le llama verificar si el lado izquierdo y el lado derecho son de la misma naturaleza. Del lado tenemos una operación, del lado izquierdo tenemos una operación, del lado derecho tenemos otra operación, y lo que estamos utilizando es un operador lógico para determinar si el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces ustedes van a probar que U más B y B más U son iguales. U más V más W es igual a U más V más W. Vamos a probar si estas dos cosas son iguales. En lambda también vamos a poner lambda por U más B, lambda por U más lambda por U. Y lambda por beta por U es igual a lambda por U más beta por U. Y nos tiene que decir que eso es cierto. Pero eso no tiene mucha gracia si no podemos ver eso en términos geométricos. Entonces, cuando digo términos geométricos, esa es la grafiquita de los doctores allí. Entonces, observa. Tomamos, wow, ¿qué pasó aquí? Tomamos U, recuerden, con un minúsculo. Tomamos B, con minúscula. Tomamos W con W minúscula. Cuando hacemos U más V, nos da 135, eso ya lo verificamos. Pero ahora vamos a hacer U más V y doble igual, y me va a aparecer este símbolo de igual con incógnita. En matemáticas, cuando usted escribe un igual con una incógnita arriba o con un punto, lo que está diciendo es, voy a verificar si esto es cierto. Entonces, aquí, ¿qué hicimos nosotros? Decimos que U más B igual a B más U, con doble igual. Entonces, por aquí voy a hacerlo de nuevo. Voy a decir U más V doble igual B más U. Y observen que automáticamente aparece el doble, el igual con la interrogación arriba. Y me dice true. Y true significa que esta identidad es verdadera. Es decir, que 135 es igual a 135. No importa el orden en que lo organice. Siguiente, si yo tengo 2 por U más B, es lo mismo que decir 2 por U más 2 por V. Bueno, ustedes si quieren decir 2 por U más V doble igual 2 por U más 2 por V. Y me parece que es verdadero. Y ya verificamos la segunda. Y en la tercera es exactamente lo mismo, simplemente que tengo 2 y 3. Y puedo decir que es 2 más 3, 5U, igual a 2 veces U más 3 veces U. Y es exactamente lo que estamos. Conclusión, ya tienen ustedes, por favor, la evidencia para GeoGebra. Hagan esto. ¿Sí? Analicen, entiendan. Una cuestión importante, por favor, se los pido. Uno, pónganle colores a sus vectores. ¿Cómo lo pongo? Pues cambiar colores, me voy aquí a propiedades, doy clic derecho, propiedades, y por ejemplo ese vector es azul, voy a decir que sea, qué sé yo, verde. Este verde. Bueno, ese verde. Entonces cambiémosle ese color y pongámoslo aquí acá.
Y ya me quedó. ¿No? Dice que a mí me pareció un error, pero para volverlo a un color que sea un poco más. Les tengo ese vector. Pero miren una cosa muy importante aquí, y es que observen que también tenemos la suma de los dos vectores. Y observen, la suma de los dos vectores es un vector. ¿Qué es lo que queríamos probar? La suma de dos vectores es un vector que arranca en la cola de los dos y sube hasta arriba en el paralelo. Entonces, tenemos, esa es la representación gráfica. Por favor, no hay necesidad de mucho, pero manipulen un poco eso. Hay algunos de ustedes que no hacen, no le ponen colores a eso. Y aquí, digamos que es deseable porque puede uno distinguir y búsquenle un buen ángulo a esto. He visto algunos de ustedes que, por ejemplo, me muestran esto así. Sí, ¿qué hay allí? Entonces, usted se viene con el ratón, le da vuelticas a esto y le busca una perspectiva o un punto de vista, un viewpoint, que usted diga, ahí distingo yo los vectores. Ese es mi mensaje. Conclusiones. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Toman un vector y observan que la suma de los dos vectores es un vector. El resultante de una fuerza sigue en R3, es decir, que la suma de dos vectores es un vector. Si hago un vector y lo sumo con otro, es lo mismo que si el otro le sumo el primero. El orden de la suma no afecta el resultado. Si realizo primero, voy a sumar tres vectores. Si sumo los dos primeros y a esos dos primeros le sumo el último, es lo mismo que si al primero le sumo la suma de los últimos. Si distribuimos escalares, lo vimos, la suma de dos escalares sobre el vector es lo mismo que si aplicamos el escalar sobre el vector y a eso le sumamos el escalar sobre ese vector. Y la distribución de la suma de los escalares, pues, funciona exactamente igual. Entonces, por favor, el punto sencillísimo. No le busquen más cosas en la suma. ¿Sí? Trato de ilustrarles aquí lo mínimo que deben hacer. Desafortunadamente, muchos de ustedes, pues que lo que me consultan acá, pero usted se viene y dice, el profesor dijo que esto era así. Miren que estoy haciendo el ejemplo con todo el detalle de lo que necesito. Pero ay, pero usted ha hecho una hora haciendo eso. Sí, pero es que estoy explicando. Pues mi objetivo es un poco diferente. Bueno, entonces, ese es el primer ejercicio. ¿Preguntas? Todo entendido. ¿Todo bien? Bueno. Bien, segundo bloque de problemas. Segundo bloque de problemas aumenta un poquitico la dificultad, pero más interpretativa que numérica o que computacional. ¿Qué tenemos? Tenemos la idea de, y aquí me la dice muy clarito, dice que son subespacios vectoriales. Entonces, miren una cosa muy bonita. Cuando yo tengo el espacio tridimensional, yo lo puedo limitar a un subespacio, que es un plano. Si ustedes están parados en su casa, ustedes tienen el espacio tridimensional y la mesa es un subespacio. Si yo tengo el espacio tridimensional, yo tengo por aquí este objeto, esta tablita, y esta tablita es un subespacio de dos dimensiones. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que yo tengo todo el espacio de acá y este es un subespacio porque es un subconjunto del espacio grande. Pero igual, si yo tengo el plano, yo tengo otro subespacio, que es una recta.
Pues una recta es un subespacio de un plano y un plano es un subespacio del espacio tridimensional. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros? Que si yo trabajo con un subespacio y ese subespacio tiene unas ciertas características, entonces todo lo que yo haga allí se queda dentro de ese subespacio. Y cuando digo todo lo que yo haga es sumar y multiplicar. Pero eso no es gratis, eso tiene un requerimiento que suele ser un poco restrictivo. Se entiende por qué, pero no es tan elemental. A veces no tiene ceros. Van a ver en el último ejercicio que uno no tiene cero siempre. Pero entonces el vector cero, es decir, cero no lo tratamos con el suficiente respeto, pero si yo construyo un conjunto y no tiene cero, tiene unas características limitadas o digamos que limitantes, si no tiene cero. Entonces tiene que existir el vector cero. Si el espacio es subconjunto de R3, entonces cero pertenece a W. Si W es un subespacio vectorial. Segundo, cerrado bajo la suma. Si dos vectores pertenecen a un espacio vectorial, entonces la suma también pertenece al subespacio vectorial. Eso lo voy a ilustrar muy fácilmente aquí. Tenemos dos vectores. Okay. Miren que aquí estoy en este espacio, dos vectores. Si lo sumo, me va a dar un vector por acá. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si estos dos vectores están aquí en este plano y yo le sumo otro vector o lo sumo entre ellos dos, me va a dar otro vector de ese mismo espacio. Ya me dice, no, profe, yo no le creo. Créame por qué. La situación es esta. Si yo tengo estos dos vectores aquí en este espacio, la suma de ellos dos sigue estando en el plano. Sigue estando allí dentro de ese subespacio. Eso significa, pues, si quieren, toman ustedes dos vectores, pues aquí porque estoy tomando el plano de afuera. Pero si yo tomo este vector de aquí, y este vector de aquí, y los sumo, recuerden que para sumar dos vectores tengo diferentes formas, pero la primera y la más sencilla es la forma de la regla del paralelogramo. La suma de esos dos señores es un vector que va desde la cola de estos dos hasta acá. No tan bonito, pero suficiente. Listo. Si yo tengo un vector V y tengo un vector W, la suma de esos dos vectores, que en este caso es un vector V más W, es un vector que está en el plano de esos dos vectores. Decimos que son coplanares, que están en el plano. Entonces, por favor. Listo. Entonces sumamos dos vectores y la suma de los dos vectores está en el plano formado por esos dos vectores. Esa es la idea que hay aquí. Por eso decimos que es cerrado bajo la suma.
¿Qué quiere decir esto? Que si tengo dos vectores y los sumo, la suma de los dos vectores está dentro del conjunto, dentro del espacio. Cierre bajo el producto escalar. Pues este es un poquitico más sencillo si uno lo piensa de esta forma. Y es que si yo tengo este plano y tengo este vector, y si este vector lo multiplico por 2 se me duplica. Si lo multiplico por un medio, se me reduce a la mitad. Pero sigue estando en el mismo plano. Entonces, si yo tengo un vector v y lo multiplico por un medio, o sea que hago un medio de v, obtengo exactamente el mismo vector, pero reducido a la mitad. Acá voy a ver si lo puedo reducir porque este no se deja reducir. Así más o menos. No estoy trabajando con escala acá, pero ya, es un medio. Si yo tomo un vector y lo multiplico por un medio, obtengo exactamente el mismo vector, pero reducido o acortado. Y también lo vimos, que si lo multiplico por 2, por ejemplo, 2 por v, obtengo exactamente el mismo vector, pero duplicado. ¿Qué significa duplicado? Pues que es el doble de largo. Por acá, va a quedar un poquito más difícil hacerlo, pero voy a hacerlo así. 2 veces. De largo, ¿sí? 2 veces. Entonces, ¿eso qué me dice? Que si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, cuando multiplique por un escalar, el vector o se reduce o se amplía o incluso yo puedo invertirlo. Recuerden que yo puedo decir también que si multiplico aquí voy a invertirlo de esta forma, que no es la más, voy a decir que este vector, por ejemplo, que más o menos, este es menos b. Va en dirección contraria. Dependiendo de si el número, el escalar por el que lo multiplico es positivo, negativo, mayor que uno, menor que uno, voy a lograr que el vector se contraiga. Pero una cosa, siempre en la misma dirección. Esa es la única forma de hacerlo. Es decir, no cambia la dirección. Si multiplico un vector por un número, ese vector no cambia su dirección. Entonces decimos que allí tenemos un cierre bajo el producto escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que si un vector pertenece a ese espacio vectorial y lo multiplico por un escalar, sigue estando dentro del espacio. Generalmente, la aplicación, y esto lo verán mucho los estudiantes de electrónica y los estudiantes de electricidad, pero también los estudiantes de mecánica, o de mecánica, los estudiantes de administración. También han visto algunos ejemplos de sistemas de ecuaciones que vamos a llamar homogéneos. Un sistema de ecuaciones homogénea es un sistema donde aparecen más variables, pero aparecen igualadas a cero. Pues eso me va a generar un espacio. Ahora, vamos a trabajar únicamente con una ecuación, es decir, un plano. Pues, ¿qué tenemos allí? Primero, les van a dar una ecuación. Recuerden, una ecuación de la forma AX más BY más CZ igual a D. Claro, dependiendo de los valores de
A, B, C y D no es más que un plano. Es un plano. Y un plano que tiene un vector normal, por acá, cambio el color, un vector normal n, y ese vector normal n es precisamente A, B, C. Usted lo puede identificar directamente, no se compliquen la vida. Directamente ustedes sacan cuál es el vector normal. Bueno, ahí estoy cometiendo un error un poquitico. Disculpen ustedes, pero bueno, gracias. Ustedes, normal. Entonces, es un vector normal. Claro. Tengan en cuenta que una ecuación de esta forma es una ecuación lineal y siempre genera un plano. Ahora, pero a mí no me interesan todos los planos. A mí me interesan unos planos en particular y es que son esos planos que contienen a cero, es decir, los planos que pasan por cero. ¿Y por qué únicamente eso? Pues esos son los que. Es decir, que para poder que ese plano sea cero o pase por cero, se tiene que cumplir que si x, y, z igual a 0,0,0, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Que a por cero más b por cero más c por cero igual a cero. Es decir, si d es igual a cero. ¿Cuáles planos me interesan? Los planos que pasan por el origen. Y esto ya reduce el problema significativamente. ¿Qué me dice el problema? Que si yo tengo un subespacio que es un plano que pasa por cero y sumo dos vectores de ese plano, me van a dar otro vector del plano. Y si tengo un vector en ese plano y lo multiplico por un escalar, me va a quedar dentro de ese plano. Eso, lo que vamos a hacer para verificarlo es muy, muy elemental. Mucho cuidado. Primero, usted va a coger la ecuación y va a reemplazar 0, 0, 0. Y verifica que es igual a 0. Por lo tanto, tenemos una primera verificación. Segundo, usted va a tomar dos vectores de ese plano, cualesquiera, o si se los dan, pues los vectores. Aquí les queda el truquito. Y los va a sumar y va a encontrar que el resultado de esa suma es otro vector del plano, es decir, que cumple la ecuación. Pero si tiene un vector del plano y lo multiplica por cualquier escalar, usted lo que va a hacer es demostrar que el resultado sigue siendo un resultado dentro del plano. Bueno, pasemos esto rápidamente. Tenemos un plano, 2x menos y más 3z igual a 0. Primero, si eso no está igualado a 0, no es un subespacio vectorial. Cuidado. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tomamos de allí esos vectores, vamos a tomar el subespacio vectorial verificando esas tres condiciones suficientes y necesarias. ¿Cuáles son? Entonces voy a tomar dos puntos que cumplan la ecuación. No son cualquier punto. No todos los puntos están sobre el plano.
verificamos que esos puntos cumplen la condición de estar en ese plano. Entonces, por ejemplo, el vector 1, 2, 0. Entonces, observan ustedes que tienen 1, 2, 0. Entonces, 1, 2, 0, 2 por 1, 2 por 1 menos y, que es 2, más 3 por z, pero z vale 0, 3 por 0 vale 0. 2 menos 2 vale 0. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que el vector pertenece al plano. Segundo, tengo el vector 0, 3, 1. Si tengo el vector 0, 3, 1, yo puedo decir que reemplazo x por 0, y z por 1. Y realizo estas operaciones y de nuevo obtengo que el resultado es 0. Si yo logro demostrar que reemplazando las coordenadas x, y, z, aquí, el resultado es 0, entonces yo estoy demostrando que ese punto pertenece a ese plano, si pertenece a ese plano. Entonces decimos que es la imagen. Entonces, miren, lo que les ilustraba a ustedes aquí. Este plano es lo mismo que ese que está. Pero tenemos que los dos vectores pertenecen a ese plano y la suma de ellos dos también pertenece a ese plano. En realidad la idea es un poquitico más general. Y es que los vectores U y B generan todo el plano. Pues a eso a veces los llamamos, y lo vamos a ver en los ejercicios de más adelante, son los vectores generatrices. Son los vectores que si yo tomo U y B y a U lo multiplico por un valor y a V lo multiplico por otro valor, obtengo todo un plano. ¿Eso qué significa? Pues observen que si ustedes toman el vector 1, 2, 0 y lo reemplazan aquí, 2 por 1 menos 2, el 2 por 1, 2 menos 2 da 0, 3 por 0 da 0, 2 menos 2 me da 0. Pues este punto pertenece al plano. 0, 3, 1, 2 por 0, 0, menos 3, más 3 por 1, 3, 3 menos 3, 0. Cumple. Pero ahora si yo sumo este vector y este vector, me da 2 por 1, perdón, 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 2 más 3, 5. 0 más 1, 1. Pero observen que si ahora coloco aquí 1, 5 y 1, me queda 2 por 1, 2, menos 5, me da menos 2 menos 5 me da menos 3, más 3 me da 0. Si tengo dos vectores y están en el plano, la suma de esos dos vectores también está en el plano. Y claramente, si x vale 0, y vale 0 y z vale 0, entonces el punto 0 pertenece al espacio. Ese es su espacio. Ustedes da, bueno, ¿y qué pasa si el punto no pertenece, si el 0, 0 no pertenece? Pues la implicación inmediata es que no pasa por el origen. Entonces, dejamos, no cumple todas las propiedades que necesitamos. No cumple esa, pero pierde la importancia y la relevancia que tiene para nosotros. Vamos a ver luego que a nosotros nos van a interesar sistemas de ecuaciones homogéneas. ¿Qué significa? Pues cuando una ecuación está igualada a 0, va a ser una ecuación homogénea. Por eso se llama. Si tengo tres ecuaciones como esas, igualadas a 0, decimos que es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, igualadas a 0.
Simplemente, ¿cómo verificamos que 0 pertenece? Pues aquí es casi trivial. Casi. ¿Por qué? Porque usted sabe que aquí X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, y 0, 2 por 0 me da 0, aquí me reemplazo 0, y 3 por 0 me da 0, y 0 más 0 más 0, pues, ¿el 0 pertenece a ese espacio? Sí. La deducción es muy sencilla. Si esto no es 0, este 0 no pertenece a ese conjunto. Si 0 no está allí, entonces este D, este que es el valor de acá afuera, es diferente de 0. Entonces la condición es que este valor sea 0. Cuando nosotros hablamos, y eso lo van a ver quienes estudian electrónica, electricidad, que en un circuito generalmente se habla de ramas o de ramales o líneas. Entonces, allá se suman corrientes y uno tiene una ley muy fundamental, que es la ley de los nodos, que me dice que la suma de las corrientes es igual a 0. Eso es más o menos que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? Entonces, si no hay nadie que se quede allí, lo que entra es igual a lo que sale. Y eso significa, en generales, que cuando nosotros tenemos, si ustedes van a resolver algunos circuitos, entonces decimos que la sumatoria de corrientes es igual a 0. Pero miren que también un balance, es un balance, usted tiene cantidades que entran, cantidades que salen. Usted puede decir que estos son los ingresos, estos son los egresos, que básicamente si no hay, si hay flujo de capital y usted tiene que la sumatoria de lo que entra y lo que sale es igual a 0, quiere decir que allí no se está acumulando ningún tipo de capital. Hay muchos ejemplos más en los cuales usted puede garantizar que tiene ese comportamiento de ecuaciones lineales o numéricas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces van a tener un espacio, van a tener una ecuación y van a demostrar que esa ecuación es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que cualquier punto cumple la ecuación, que tiene un punto x1, y1, z1, x2, y2, z2, y el primer punto cumple la ecuación y el segundo punto cumple la ecuación, observen que es inmediato que si u más b, que es la suma, x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2, si yo tomo esta ecuación y reemplazo estos valores, observen que aquí me queda 2x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2. Y si ahora distribuyo 2x1 menos y1 más 3z1, esta es la primera ecuación. Y ahora digo 2x2 menos y2 más 3z2, esta es la segunda ecuación. Pero ya por definición esto es 0. O sea que esto finalmente es 0. El profe, eso es muy sencillo. Sí, es sencillo. Es sencillo. No piensen que estamos inventando cosas muy complicadas. ¿Cómo compruebo yo que un punto pertenece al plano? Simplemente lo reemplazo. 1, 2, 0. 2 por 1 menos 2 más 0. Listo. 0. 0, 3, 1. 2 por 0 menos 3 más 3. 0. U más B. 1, 5, 1. 2 por 1 menos 5. 3 por 1. Sumo y menos 0. Y comprobamos. U más B pertenece a W. Si yo tengo dos vectores que pertenecen al plano, los sumo, el resultado de ese par de vectores pertenece igualmente al plano. ¿Sí?
Esto en términos de electricidad me dice que si dos configuraciones de corriente cumplen el equilibrio de la red, entonces la superposición suma también lo cumple. Esto lo llamamos nosotros principio de superposición. El principio de superposición tiene que ver con fuerzas, tiene que ver con sistemas en equilibrio. Entonces, un ejemplo clásico que nosotros sacamos es que si usted tiene tres fuerzas y tiene que es F1 más F2 igual a F3, entonces F1 más F2 menos F3 es igual a cero. Y decimos que esas tres fuerzas están en equilibrio. Usted dirá, ¿eso dónde se ve? En todas partes. En todas partes usted tiene que si tiene un cuerpo que está quieto porque la sumatoria de fuerzas sobre él es cero. Eso se llama segunda ley de Newton. Entonces, segundo caso. ¿Qué sucede si tengo el mismo plano y ahora tengo un vector y lo multiplico por una cierta cantidad? Recuerden, 1, 0 pertenece a este plano. Lo multiplico por 4. Pero si lo multiplico por 4, entonces me queda CX1 más CY1 más CZ1. Reemplazo ese C aquí. Este valor lo reemplazo acá. Este valor lo reemplazo acá. Este valor lo reemplazo acá. Y miren que finalmente puedo sacar un factor común que es C. Pero esto que está aquí adentro ya es cero. Y si es cero, todo C por cero más cero. Conclusión. Si un vector pertenece a ese subespacio, el producto de ese vector por un escalar también pertenece a ese subespacio. Y ya el ejemplo numérico lo tienen ustedes aquí. 4 por 1, 4 por 1, 1, 4 por 2, 8, 4 por 0, 0. Reemplazo 4, 8, 0, opero y me queda 8 menos 8 igual a 0. Si U pertenece a ese subespacio, entonces el producto de U por C, que es un escalar, también pertenece a ese subespacio. Generalmente aquí lo tenemos, lo van a ver de nuevo. Yo tomé un ejemplo de electricidad. Las conocidas, la linealidad de las leyes de Kirchhoff. 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 Esas leyes lo que me dicen a mí es que la sumatoria de, de corrientes alrededor de un circuito es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en un punto, perdón, de corrientes en un punto es cero. Que vayan a ver esas aplicaciones, pues simplemente vendrán eso. Hay algunas aplicaciones en las que tienen que hacer eso, pero las dejo reservadas para cuando llegue. Listo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? Pues tome la ecuación, reemplace cero. Verifique que cero pertenece a ese conjunto. Está igualada a cero, eso es inmediato. Tome dos vectores de ese espacio, súmelos y verifique que la suma está entre ese espacio. Tiene un vector, multiplico un vector en un número. Observe que el producto de ese vector por un número cumple de nuevo la ecuación. Y por eso decimos que ese subespacio es un subespacio vectorial. En GeoGebra, ¿ustedes qué van a hacer? Toman U, toman B y toman C. Si usted tiene U, B, usted puede saber que W es el plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente reemplace X por 1, Y por 2 y Z por 0 en la ecuación. ¿Y eso qué le tiene que dar? Le tiene que dar 0. ¿Listo?
Si reemplazamos esa ecuación dentro de, perdón, si reemplazamos ese punto dentro de la ecuación, vamos a observar siempre que se cumple el cero. A ver, esto acá, tenemos el plano. Observen que la ecuación del plano es W. Esta. Observen que la ecuación del plano es 2x menos y más z. Wow. Más 3z. Entonces, usted tiene ahí el plano. Que salió todo. Entonces, ustedes lo que están verificando, van a verificar es que observen que aquí tienen la ecuación del plano. Este es un vector y decimos que si es un vector del plano es coplanar con este otro vector que también es del plano y es coplanar. Pero lo que ustedes van a verificar es que la suma de esos dos vectores, que es este vector, también está dentro del plano. Y ese es el asunto importante. Ese es el objetivo de ese punto. ¿Qué hemos verificado? Pues hemos verificado que si nosotros tenemos un subespacio, que es un plano, el vector 0 pertenece a ese subespacio. Si tenemos dos vectores que pertenecen al subespacio, la suma de esos dos vectores también pertenece al subespacio. Y si tengo un vector que pertenece al subespacio y lo multiplico por un número, sigue perteneciendo al subespacio. Recuerden, GeoGebra. Estamos por allí trabajando. Yo he visto, bueno, hay menos trabajos, pero hay algunos que trabajan en MATLAB. MATLAB es chéverísimo, MATLAB es adecuado, pero para los fines que tenemos aquí, GeoGebra es suficiente. ¿Qué pasa si usted no lo hace en GeoGebra? Pues se pierde usted la versatilidad y puede hacer las cosas rápidamente y casi que allí en caliente y ver los resultados. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera parte, son los dos primeros ejercicios. Tengo un asunto y es que dentro de 8 días es festivo. Yo no pago en cuenta que será festivo. De todos modos, yo hago las citas común y corriente, pues como es viernes para sábado y dejo la grabación. Entonces, eso pues para decirles que aquí estaré pendiente de ustedes. Listo. Muy bien.